23 de septiembre de 1942. Stalingrado, orilla oeste del Volga. El aire huele a ladrillo pulverizado y a cadáveres que llevan 3 días bajo el sol. Las moscas zumban sobre charcos de agua contaminada. En algún lugar entre las ruinas de la fábrica Octubre Rojo, un casco de acero soviético brilla durante 2 segundos bajo la luz oblicua del mediodía. Es suficiente. El disparo viene desde el sur, desde una ventana sin marco en lo que fue una panadería. La bala Mauser 7,92 milímetros atraviesa el casco vacío, montado sobre un palo de escoba, y se incrusta en la pared de hormigón detrás. El soldado que sostenía el palo suelta un grito ahogado y se arroja al suelo. No está herido, pero su corazón golpea como un martillo neumático. A 20 metros de distancia, tendido entre vigas caídas y escombros de yeso, Vasily Zaitsev observa la trayectoria del disparo. No dice nada. Anota mentalmente la posición. 3er piso. Segunda ventana desde la esquina. Ángulo de 45 grados respecto al Volga. Zaitsev tiene 26 años. Creció en los Urales cazando ciervos con su abuelo. Aprendió a leer el viento en las ramas, a calcular distancias por el tamaño de las sombras, a esperar horas sin moverse hasta que el animal olvidara que había peligro. Ahora caza hombres. Lleva un rifle Mosin Nagant con mira telescópica PU de 3 aumentos y medio. En su cuaderno de campaña tiene anotados 149 blancos confirmados desde agosto. Los alemanes lo llaman el conejo de los Urales, porque salta de posición en posición sin que nadie pueda fijarlo. Los soviéticos lo llaman simplemente Zaitsev, que significa liebre. El engaño del casco es viejo como la guerra de trincheras. Durante la Primera Guerra Mundial, los francotiradores británicos en el Somme ya usaban cascos falsos para provocar disparos enemigos y triangular posiciones. Pero funciona porque el instinto es más rápido que la razón. Ves un casco, disparas. Luego te arrepientes. Zaitsev lo ha usado 12 veces en las últimas 3 semanas. 11 veces funcionó. Esta es la excepción. El alemán que disparó no mordió el anzuelo completo. No vació su cargador. No reveló su posición con humo o movimiento brusco. Disparó una vez, con precisión quirúrgica, y luego desapareció. Eso significa disciplina. Eso significa entrenamiento. Eso significa que no es un soldado común con un rifle con mira robado de un depósito. Es un Scharfschütze, un francotirador de verdad. Zaitsev arrastra su cuerpo hacia atrás, centímetro a centímetro, hasta quedar cubierto por una lámina de metal corrugado. El suelo está caliente. Hace 32 grados a la sombra, pero no hay sombra. El polvo se pega al sudor en su cuello. Escucha el tableteo distante de una ametralladora Maxim soviética, el bramido grave de un mortero alemán que cae 6 calles al norte. Stalingrado es un organismo enfermo que respira fuego y hierro. Las fábricas todavía humean aunque dejaron de producir tanques hace semanas. Los edificios son esqueletos de hormigón con las costillas al aire. Entre ellos, 30.000 soldados alemanes y 20.000 soviéticos se matan en combates cuerpo a cuerpo por cada escalera, cada sótano, cada pasillo. El sargento Kulikov se arrastra hasta Zaitsev. Tiene la cara tiznada de ceniza y una venda sucia en la mano izquierda. ¿Lo viste?, pregunta en voz baja. Zaitsev niega con la cabeza. Pero sé dónde está, o dónde estaba. Kulikov escupe hacia un lado. Mañana lo encontramos. Zaitsev no responde. Sabe que mañana ese alemán estará en otra posición. Los buenos francotiradores nunca duermen 2 veces en el mismo agujero. Esa noche, en el sótano reforzado que sirve como puesto de mando del regimiento 147 de fusileros, el comisario Danilov convoca a Zaitsev. Danilov es un hombre delgado con gafas redondas y manos de pianista. Antes de la guerra escribía para Pravda. Ahora escribe propaganda de guerra. Ha convertido a Zaitsev en un héroe nacional. Cada semana envía despachos a Moscú con las hazañas del francotirador. El león de Stalingrado abate a 15 fascistas en un solo día. Zaitsev demuestra la superioridad soviética disparo a disparo. Los soldados bromean diciendo que Danilov mata más alemanes con su máquina de escribir que ellos con sus fusiles. Te están buscando, dice Danilov sin preámbulo. Está sentado en una silla de madera junto a una mesa cubierta de mapas. Una lámpara de queroseno proyecta sombras temblorosas en las paredes de ladrillo. Los alemanes han traído a alguien especial. Zaitsev se sienta en un cajón de municiones. ¿Cómo lo sabes? Danilov le pasa un papel arrugado. Es un panfleto de propaganda alemana, impreso en ruso, encontrado esa mañana cerca de las líneas. El texto promete recompensas a quien capture o mate al terror bolchevique Zaitsev.
Hay una caricatura burda, un hombre con rasgos exagerados, dientes afilados, rifle humeante. Están asustados, dice Danilov con satisfacción. Eso es bueno para la moral. Zaitsev devuelve el panfleto. ¿O están preparando algo? Danilov enciende un cigarrillo, un lujo cada vez más raro, y exhala hacia el techo. Dicen que han enviado a su mejor instructor, un tal Mayor König, de la escuela de Zosen. El nombre no significa nada para Zaitsev, pero el tono de Danilov sugiere que debería. ¿Qué escuela? La escuela de francotiradores del ejército alemán, al sur de Berlín. Entrenan a oficiales, a cazadores de élite. König fue campeón de tiro en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, antes de la guerra. O eso dicen los informes de inteligencia. Zaitsev se frota los ojos. Lleva 40 horas sin dormir más de 20 minutos seguidos. ¿Y cómo saben que está aquí? Danilov se encoge de hombros. Interrogatorios. Un prisionero habló. Mencionó que llegó un oficial especial con un rifle personalizado. Óptica Carl Zeiss, culata de nogal. No viste uniforme estándar. Zaitsev asiente despacio. El incidente del casco cobra sentido ahora. No fue un soldado afortunado. Fue alguien que sabía exactamente qué buscar y cómo responder. Fuera, una explosión sacude el edificio. Polvo fino cae del techo. Nadie se inmuta. Las explosiones son el latido constante de Stalingrado. Danilov apaga su cigarrillo contra la mesa. Quiero que lo encuentres. Quiero que lo mates. Y quiero que lo documentes. Zaitsev lo mira sin expresión. ¿Documentarlo? Fotos. Testigos. Su rifle, su identificación. Algo que podamos usar. Moscú necesita victorias concretas. Nombres. Héroes contra villanos. Tú contra él. Zaitsev se pone de pie. Yo contra él, repite sin ironía. Como un cuento infantil. Danilov sonríe. Exactamente como un cuento infantil. Y tú eres el héroe. La noche en Stalingrado es negra y densa, interrumpida apenas por fogonazos de artillería y el eco remoto de sirenas que aúllan ante otro ataque aéreo. Bajo el suelo, en lo que fue un almacén de semillas ahora convertido en dormitorio comunal, Zaitsev intenta dormir sobre un colchón improvisado hecho de sacos de arena y mantas robadas de camiones destruidos. El insomnio es compartido. A su lado, Kulikov murmura cifras sin sentido, como si contar bajas fuera una moneda de cambio invisible entre hombres que ya han visto demasiado. 2 pisos arriba, el radiotelegrafista recibe mensajes cifrados desde Moscú que no logran llegar intactos. El ruido de estática encalla palabras y nombres en una marea de tensión. En el cuartel general alemán, mientras tanto, la llegada del mayor König no pasa desapercibida. El comandante del Sexto Ejército, Friedrich Paulus, ha pedido refuerzos tras reportar la inusual letalidad del francotirador soviético, que dicen, decide la moral de las tropas igual que una victoria táctica. König arriba en secreto, vestido con uniforme infantería para evitar captar atención. Trae consigo un maletín alargado, fabricado en cuero de Leipzig y marcado con iniciales bordadas a mano. Dentro, como en un ritual, revisa la óptica de su instrumento favorito. El Gewehr Drey 98, equipado con mira Carl Zeiss de 6 aumentos, precisión milimétrica, culata de nogal calibrada para su peso y brazos. No lo ha prestado ni para inspección tras aduanas. Se dice que prefiere ajustar la mira en persona, alineando el retículo con una moneda de 10 pfennigs sostenida por un ayudante en la esquina del patio. Antes de ser instructor en la escuela de Zosen, König fue cazador en los bosques de Baviera y tirador olímpico en Berlín en 1936, donde obtuvo segundo lugar por apenas 3 décimas de punto. En el frente, sin embargo, la puntuación se mide en silencios y desapariciones. Su estilo es metódico. Nunca dispara más de 2 veces en una misma posición. Se prepara estudiando mapas y fotografías aéreas. Coteja patrones de tráfico humano. Enfoca sus observaciones en liderazgos visibles o rutinas. A diferencia del francotirador promedio, König lleva consigo un diario donde anota meteorología, trayectorias de sonido y los rumores que escucha en los pasillos. Un dato curioso circula entre soldados alemanes. Se dice que König ha aprendido a identificar la apertura de latas soviéticas por el sonido específico del metal. Utiliza ese indicio para triangular ubicaciones en las primeras horas del amanecer, cuando el hambre vuelve vulnerables hasta a los más disciplinados. Zaitsev nota con inquietud los cambios en el patrón del enemigo. En la última semana, los disparos han sido menos frecuentes pero más precisos. Escuadras de reconocimiento alemán avanzan en zigzag,
cubriéndose tras muros mientras uno de ellos, siempre idéntico, cuello recto, espalda rígida, observa a través de binoculares y da órdenes con gestos mínimos. El temor se propaga incluso entre los hombres más veteranos. Un rumor recorre los pasillos. Los alemanes han creado un asesino de francotiradores, cuya única misión es buscar y eliminar a quienes disparan desde las sombras. En cada jornada, Zaitsev recorre rutas alternativas para llegar a su puesto de observación. Utiliza agujeros en paredes colapsadas, pasa bajo pasillos inundados, se orienta contando el ritmo de las caídas de agua desde cañerías rotas, 4 caídas en el cuarto sur, 7 en el pasillo al centro. La luz es escasa y filtrada por el polvo suspendido en el aire. Lleva puesto un abrigo gris de paño grueso, forrado con papel moneda soviético, una improvisación que protege del frío y que sirve, paradójicamente, para recordar lo precario del sistema que defiende. En el interno de su abrigo, una pequeña fotografía cosida a mano. Aparece junto a su abuelo, ambos sonrientes con rifles de caza. La relación de Zaitsev con Kulikov se fortalece en la adversidad. El sargento es astuto y curioso, experto en detectar trampas y en grabar en la memoria los detalles de las edificaciones. Tiene la costumbre de escribir el nombre de cada edificio que escalan en una pequeña libreta. Un día se la muestra a Zaitsev. Hay 70 nombres anotados, cada uno con marquillas de color. Así, cuando vuelva, sabré por dónde pasé y cuántos quedan aún por liberar, dice con una ironía amarga. En una escena particular, Zaitsev observa a la distancia a König preparándose en un edificio parcialmente derruido, el antiguo Teatro Gorki. Con ayuda de su mira Peu, distingue los movimientos metódicos del alemán. Cada vez que ajusta la mira, coloca una pequeña linterna sobre el suelo, cubriéndola con tela negra para evitar fuga de luz. Zaitsev intuye la lógica. König confía más en la linterna que en el sol, incluso con riesgo de ser detectado, porque le permite calibrar el ángulo en condiciones de penumbra. Es un detalle casi obsesivo, friki, que Zaitsev archiva en su mente. La tensión empieza a elevarse en el sector. Mando soviético ordena aumentar la vigilancia, hasta 3 horas seguidas sin moverse en algunos puestos, lo que convierte la espera en tortura mental. Los francotiradores que sobreviven a esta rutina suelen desarrollar tics nerviosos o manías. Uno de ellos, Ivan Petrov, cuenta hasta 124 antes de permitirse girar la cabeza. Otro, Sergei Orlov, únicamente parpadea cuando su compañero le da una señal con la mano. Al amanecer de un nuevo día, Stalingrado parece suspendida entre 2 silencios mortales. En el espacio entre las primeras máquinas de carbón y los búnkeres improvisados, Zaitsev y König ya han detectado la presencia mutua. Sus disparos ahora se interrumpen y coquetean como piezas en un tablero invisible. El duelo está servido, pero aún no comienza realmente. Cada uno estudia al otro con paciencia animal, leyendo señales que solo los grandes cazadores comprenden. Entre escombros y humo, la ciudad maltratada se convierte en el escenario de un ajedrez humano. Zaitsev y König no comparten idioma ni código, pero perciben la presencia del otro con una exactitud aterradora. La ruina del Teatro Gorki sirve de marco para este tablero invisible. Gran parte del techo ha caído, pero la estructura de hierro aún resiste, creando pasadizos de sombras donde solo un ojo experto podría distinguir la amenaza. Es aquí, entre paredes marcadas por impactos de metralla y montones de butacas carbonizadas, donde el duelo toma forma. Ambos francotiradores juegan al escondite, moviendo piezas invisibles y recalculando riesgos cada hora. Zaitsev estudia sus notas. No solo esquemas de posición, sino rastros casi animales. Restos de comida, marcas frescas en el polvo, el rastro leve del tabaco alemán mezclado con café. Entre los soviéticos circula un dato peculiar. El mejor francotirador aprende a identificar no solo armas, sino olores. En la Primera Guerra Mundial, los cazadores de trincheras británicos distinguían a los alemanes por el aroma de jabón de Marsella en sus uniformes recién lavados, signo casi invisible que permitió a varios sobrevivir en emboscadas nocturnas. La estrategia ahora no es disparar, es esperar. König, instalado en una sala con el suelo cubierto de astillas de madera y columnas fracturadas, observa meticulosamente los signos de la vida en ruinas. Cada pájaro que alza vuelo, cada pedazo de vidrio removido por el viento, cada pausa en el ritmo de los disparos automáticos.
Ha ordenado mantener silencio absoluto a los soldados que patrullan su perímetro. Ahora solo los más veteranos y los menos supersticiosos se atreven a cruzar la avenida central antes del amanecer. Zaitsev identifica una nueva posible posición enemiga en el ala norte del teatro. Decide no disparar. Espera. La luz de la mañana revela una silueta fugaz entre cortinas hechas jirones. Es demasiado perfecta para ser real. Un dato curioso vibra en su memoria. Los ingenieros alemanes han empezado a usar maniquíes vulnerables, vestidos con uniformes completos y dotados de sistemas mecánicos que simulan movimientos humanos. Hace unos días, los soviéticos capturaron uno. Lo desmontaron y descubrieron que tenía sensores improvisados con piezas de radio, capaces de emitir señales si recibían algún impacto. Lo comentan entre risas nerviosas, como si ese grado de sofisticación fuera una broma amarga de la guerra moderna. En el sótano envuelto por tuberías y humedad, Danilov observa junto a Kulikov, ansiosos por cualquier señal. El comisario se frota las manos de forma compulsiva, recordando la orden recibida. Toda observación debe documentarse. Insiste en que una fotografía del alemán sería invaluable. Kulikov, escéptico, rechaza la idea. Eso solo lo harás si sobrevives, masculla. Pero la propaganda exige pruebas, y el pulso nervioso de la guerra sigue dictando prioridades contradictorias. A mediodía el tablero se complica. Un grupo de soldados alemanes inicia un avance aprovechando el ruido de una batería de morteros soviéticos. Zaitsev, con el ojo entrenado, distingue que es una maniobra deliberada. Los alemanes intentan crear confusión y ganar metros, pero también están probando reacción. La guerra de francotiradores es, en gran parte, cuestión de psicología. La mayoría de los disparos durante el día se hacen no para matar, sino para controlar el miedo. Los soviéticos lo saben y asignan francotiradores no solo a puntos estratégicos, sino también a calles aparentemente sin importancia, donde el enemigo podría bajar la guardia. Las horas se agotan en una danza tensa. König, por su parte, ha cambiado 3 veces de posición en el último día y medio, empleando una técnica heredada de los cazadores prusianos. Gira la mirilla exactamente 2 grados en cada cambio, alterando el alcance calculado para forzar ajustes tras cada disparo. Es una superstición técnica, pero también una forma de evitar que sus propias costumbres lo delaten. Un dato marginal. Algunos tiradores experimentados modifican el peso de sus balas añadiendo gotas de cera, buscando crear microvariaciones en la parábola, complicando cálculos de los observadores que intentan triangular posiciones enemigas a partir de trayectorias repetidas. Zaitsev y Kulikov comparten silencios tan densos como el polvo. Cada movimiento en el teatro Gorki parece programado para desencadenar una reacción. Al atardecer, una ráfaga de viento arrastra hojas secas sobre los restos de una partitura musical abandonada. Un momento suspendido. En ese silencio, Zaitsev recuerda la fotografía cosida en su abrigo, ahora descolorida por el sudor y la mugre. La imagen de su abuelo le sirve de ancla, como lo hacen las pequeñas supersticiones entre francotiradores. Algunos llevan cartas escondidas, otros amuletos rotos, casi siempre fragmentos de una vida que existió antes de la guerra. König detecta por fin una irregularidad en la rutina soviética. Alguien ha movido una pila de ladrillos que le servía de referencia óptica desde hace horas. Sabe que eso indica el cambio de posición de su rival, pero también reconoce que podría ser una trampa. Entre ambos, el tablero espera una pieza decisiva. En ningún momento hay prisa, solo necesidad de saber quién romperá el equilibrio primero. Nada se resuelve aún, pero el duelo está plenamente en marcha. Cada sombra, cada gota de agua que cae, cada respiración contenida es ahora la clave de un enfrentamiento en el que el más mínimo error es definitivo, y la vida se mide en la delicadeza de una presión sobre el gatillo. Un silencio de plomo envuelve el teatro Gorki. La tensión es física, como una cuerda tensa a punto de romperse. Nadie mueve un músculo sin pensar que puede ser el último gesto que haga en su vida. Zaitsev ha calculado cada ángulo, cada sombra proyectada por las vigas rotas, cada posible rebote de luz solar en los cristales partidos. Sabe que el más mínimo destello, como aquel casco que una vez relució, puede delatarlo. Por eso decide arriesgar. Prepara una trampa con meticulosa paciencia. Toma un casco soviético apenas abollado y lo coloca sobre un grueso trozo de madera, apoyado en un hueco del escombro del escenario. Desde la distancia, el casco parece asomar tímidamente,
como si un soldado estuviera observando a través del vacío. El truco, heredado de los conflictos anteriores, consiste en crear la ilusión de movimiento justo cuando la luz entra en diagonal, provocando que el enemigo piense que una mirada descuidada está a punto de ser castigada. Durante 3 horas, Zaitsev y Kulikov permanecen inmóviles, atentos al menor indicio. El aire, saturado de humedad y cenizas, se pega a la piel, y los latidos parecen retumbar en los oídos más que bajo el pecho. Kulikov, con la vista entrenada por decenas de duelos a distancia, apunta con su propio Mosin Nagant, cubriendo la retaguardia mientras Zaitsev monitoriza el teatro. En el corazón de las ruinas, Koenig observa los movimientos. No ha caído del todo en la trampa, pero se aproxima a verificar el engaño. Estudia los patrones, compara las posiciones previas del casco y detecta una posible anomalía. El ángulo del palo de madera no coincide con la inclinación habitual de un soldado en alerta. Sin embargo, la naturaleza humana, incluso en los más entrenados, busca certeza en la repetición. Koenig ajusta su mira 6 y espera que el empleador del casco se delate, aunque solo sea con una respiración. La paciencia se vuelve arma letal. Zaitsev aguarda otra hora más, recostado entre 2 pilares metálicos cubiertos de hollín. Recuerda el consejo de su abuelo. El mejor disparo es el que nunca hace falta. En ese intervalo, observa cómo una fila de hormigas cruza el empedrado entre los escombros y se pregunta si los francotiradores alemanes son entrenados, como los soviéticos, para reconocer cambios en la actividad animal como síntoma de movimientos humanos cercanos. Un dato friki. En algunos manuales de la Wehrmacht circula una recomendación insólita: observar la dirección de las ratas cuando se rompen tuberías, pues huyen en sentido opuesto a la presencia humana. Zaitsev sonríe brevemente ante la extrañeza de esas tácticas. Incluso los momentos de mayor peligro admiten un segundo de ironía. De pronto, un leve resplandor revela un punto de luz. La lente de Koenig ha reflejado la última claridad del sol poniente, apenas una chispa en medio de la sombra. Zaitsev lo detecta pero mantiene la calma. Una ráfaga de disparos automáticos se escucha a lo lejos, marcando la hora del relevo en el sector sur. En ese lapso, Kulikov percibe un segundo posible engaño. Un trozo de tela alemana ondea con demasiada deliberación en lo alto de una ventana del 3er piso. ¿Es un señuelo de Koenig? Quizá, pero también podría ser la señal para que los soldados alemanes crucen a cubierto por esa zona. El juego de espejos y reflejos continúa. Las horas pasan y la noche cae, cortada solo por el zumbido de los proyectores rusos y el sordo golpeteo de morteros. Nadie dispara. Los nervios están al límite, pero la disciplina mantiene firmes a los duelistas. En la madrugada siguiente, Zaitsev decide cambiar el escenario. Con la ayuda de Kulikov, crean un falso pasillo de ladrillos, instalando un nuevo señuelo y una pequeña lámpara cubierta con papel mojado, imitando la penumbra preferida por los tiradores alemanes. Koenig, lejos de quedarse atrás, prepara su propia distracción. Coloca una chaqueta con marcas de soldado en el alféizar y genera ruido momentáneo en la radio, programando un falso mensaje para simular movimiento en la zona opuesta. Es un duelo de ingenios donde la tecnología y el conocimiento humano se entrelazan. Un dato histórico. En Stalingrado, la innovación en combate individual se disparó. Los ingenieros soviéticos inventaron en ese periodo un tipo de mortero portátil con sistema de propulsión por aire comprimido, diseñado para emboscadas en zonas de fábrica. Muchos de estos avances nacieron por necesidad apremiante en duelos como el que enfrentan ahora Zaitsev y Koenig. La batalla no es física, es mental. Los 2 francotiradores han trascendido su entorno, y por momentos parecen 2 jugadores ante un tablero abstracto, esperando que el otro cometa un error tan minúsculo que solo la muerte podrá señalar vencedor. Cuando finalmente ambos han agotado sus trampas, el amanecer pinta de naranja las ruinas y el temor cede paso a una última ronda de paciencia mortal. Las respiraciones, los nervios, las supersticiones y las rutinas se mezclan en el aire viciado de la fábrica. La noche termina y el pulso del enfrentamiento sigue intacto, como las marcas de las botas sobre los adoquines mojados que nadie se atreve a limpiar. El amanecer en Stalingrado lo cubre todo con polvo gris y luz dura. Los francotiradores ya no son hombres. Son espectros escondidos entre escombros, envueltos en sudor y esperanzas mínimas. El duelo alcanza su clímax sin anuncio ni testigos seguros. En el Teatro Gorki,
Zaitsev siente que el tiempo se ha vuelto viscoso, que cada segundo pesa lo mismo que una semana entera en la retaguardia. Koenig está cerca, lo sabe. Ha notado el olor a tabaco extranjero y restos de cuero inglés en un hueco del tercer piso. Cada huella, cada indicio, deja huellas como grietas apenas visibles. La tensión sobrepasa el miedo. Zaitsev, con Kulikov a 1 metro, utiliza el último recurso. Retira el casco del señuelo y asoma suavemente un pedazo de espejo en la esquina del bloque de cemento, calculando el ángulo según la posición del sol. La idea es captar el más mínimo resplandor en la óptica enemiga, el brillo letal que lo delataría. Por 3 minutos larguísimos no ocurre nada. Después, muy despacio, aparece una chispa sutil en el polvo, justo en la zona donde Koenig había instalado su trampa. Zaitsev recuerda el consejo de los viejos tiradores: observar sin mirar directamente, detectando el destello en el rabillo del ojo, confiando más en la intuición que en la lógica. ¡Allí! El disparo es seco, preciso. El eco resuena en la sala desmoronada. Al instante, una sombra cae desde lo alto, volcando polvo y fragmentos de madera. Kulikov corre hacia el lugar, saltando sobre butacas partidas. El cuerpo yace semioculto bajo una manta raída. Zaitsev se acerca sin prisa. Los movimientos mecánicos, entrenados para no cometer errores en el último segundo. Encuentra un rifle Gewehr 398, una mira Carl Zeiss, y la chaqueta de oficial cosida con hilo blanco, y las iniciales EK, detalle incómodo, pues los alemanes rara vez permitían insignias personales en combate. El rostro del alemán está cubierto por ceniza y sangre seca. No hay papeles. Kulikov busca entre los bolsillos. Encuentra una hoja de cálculo de balística y una pequeña navaja plegable. Nada confirma las historias que circulaban. No hay documentos oficiales, ninguna medalla. Es posible que ni siquiera sea Koenig. Quizá solo otro instructor, enviado para crear la leyenda de un duelo imposible en medio de la batalla más salvaje. Danilov llega horas después, acompañado por 2 fotógrafos empapados en sudor. Documentan todo: el arma, el cadáver, el escenario. Las imágenes pasan de mano en mano, convertidas al instante en pruebas irrefutables de una victoria personal y nacional. Al día siguiente, Pravda publicará la foto del rifle capturado y el titular: el héroe de Stalingrado vence al asesino fantasma alemán. La leyenda se consuma. Pero los archivos alemanes permanecen mudos. Ningún registro precisa que Koenig, instructor de Zosen, haya muerto ese día en Stalingrado. Algunos veteranos del Sexto Ejército nunca oyeron siquiera hablar del duelo. La historia circulará por décadas, entre memorias de guerra y ensayos históricos, sin que nadie pueda asegurar su verdad. La niebla de la guerra, ese velo que ahoga certezas y magnifica mitos, cubre el desenlace. Y sin embargo, el duelo ha marcado para siempre la manera en que se narran los combates de francotiradores. El duelo entre Zaitsev y Koenig, fantasma o no, es ya parte del tejido humano que conforma la memoria de Stalingrado. En los adoquines, botas soviéticas recorren el teatro vacío. Un papel arrugado con el nombre del abuelo de Zaitsev, oculto en el forro del abrigo, permanece intacto como testigo de los instantes en que la vida depende de lo diminuto. Afuera, las sirenas se alejan sobre los rieles, arrastrando consigo las últimas preguntas sin respuesta.